Da. Muy bien, entonces vamos a repasarlo del guión didáctico. El guión didáctico tiene que ser el esqueleto de la presentación que vamos a hacer nosotros, de la clase que vamos a dar. Esto les va a servir ahora. Ustedes tienen que ir preparando una presentación de un tema que ustedes quieran, que ustedes les guste, que ustedes puedan hablar horas sobre ese tema. Entonces, en este caso, en el caso de la actividad que van a hacer ustedes, de pararse acá adelante de la clase, van a ver que algunos de estos puntos sobran. Esto sería en general para cuando uno va a dar una clase. En el caso de ustedes, ya el tema lo conocen, no tienen que leerse ni las capacidades de sus estudiantes, ni los contenidos, porque es un tema que ustedes ya eligieron. ¿Sí? Gastronomía de Uruguay. Ya está, yo ya lo sé el tema, yo soy de Uruguay, he comido comida uruguaya mucho tiempo, yo ya conozco el tema. Cuando vayan a dar un curso del SOC, se van a leer las capacidades de los estudiantes para saber, bueno, el tema que les tengo que dar, ¿cuál es? Es manejo de paciente politraumatizado. ¿Qué me dice el SOC que tienen que saber mis estudiantes? Tienen que saber identificar las lesiones, trasladar al paciente, inmovilizarlo, hablar con el familiar. Venga, eso son lo que yo le tengo que dar. ¿Cómo se lo voy a dar? ¿Qué cosas voy a hacer yo? ¿Qué cosas concretas voy a hacer yo para que mis estudiantes sepan eso? ¿Bien? Y el guión es nuestra guía. El guión son los pasos que voy a seguir yo para que mis estudiantes, para dar yo la clase. El objetivo de la clase es que mis estudiantes aprendan. Que mis estudiantes aprendan a su vez implica que mis estudiantes puedan adquirir el conocimiento. Entonces, recordamos los trabajos del Dr. Kandel de que hay dos formas de aprender: repetición y con una gran emoción. Entonces, va a haber cosas que yo las voy a repetir y va a haber cosas que voy a intentar darle un poquito de emoción para que queden mejor guardadas en la cabeza de los estudiantes. Cuando hablo de emoción, estoy hablando solamente de que haya un buen ambiente en el grupo, ¿sí? No necesariamente que tengo que hacerlo llorar o hacerlo reír, pero sí que haya un buen ambiente dentro del grupo. Eso va a facilitar el aprendizaje. Si yo voy a saco a machacarlos, eso no va a favor de un buen ambiente en el grupo, va a favor de tensión, de estrés. Todos sabemos, porque todos hemos estudiado y siempre nos han estresado, que un poco de estrés hace bien, pero mucho estrés hace mal. Tenemos que encontrar ese balance justo. No podemos ser ni muy sargentos, pero tampoco podemos ser muy hippies. Ay, no hagan lo que quieran, cuando quieran presenten el tema. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, uno tiende a procrastinar, se entretiene con pequeños detalles y hay que tener ese justo límite, ¿sí? Ese justo medio entre no se estresen, pero preséntenlo antes de tal fecha. ¿Bien? El guión didáctico, una de las cosas que nos ayuda es justamente a tener ese límite. Yo ya sé qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, qué van a hacer mis estudiantes. ¿Bien? Entonces, la primera idea que tenemos que tener fresca en la cabeza es esta: ¿qué quiero conseguir? ¿Qué es lo que tienen que saber? Ese es el primer paso, el paso sub cero. Me paro delante de la hojita o delante del ordenador y pienso, bueno, les quiero dar a mis estudiantes una clase sobre tenis. ¿Bien? Sobre tenis, la historia del tenis, el juego del tenis, los grandes tenistas y las grandes tenistas de la historia, etcétera, etcétera. Ahí cuando estoy pensando eso, lo que estoy pensando es ¿qué quiero conseguir? ¿Qué les quiero transmitir a mis estudiantes? Que conozcan la historia del tenis, que conozcan los grandes tenistas, que conozcan las reglas, que sepan por qué los puntos son de 15, 40 y después de 1, 2 y tal. Eso es lo que estoy pensando yo al principio, el primer paso. ¿Qué es lo que quiero que ellos sepan? Quiero que conozcan mi país, entonces que sepan dónde está ubicado, que conozcan su historia, que conozcan compatriotas famosos que han aportado a la medicina, a la literatura, a actores que han sido cosas. Ese es el primer paso, cuando yo pienso qué es lo que les quiero dar. ¿Bien? Este segundo paso sería ideal, ustedes sí lo conocen, porque ustedes ya conocen a sus compañeros, pero cuando sean profes no van a conocer a priori a sus estudiantes. Entonces, las características de los estudiantes las van a conocer muy por arriba. Por ejemplo, son personas que trabajan, son personas que están en paro, son jóvenes que han abandonado la educación, son trabajadores del ayuntamiento que están haciendo un curso de profundización en tal cosa. ¿Sí? Pero van a tener así como un a priori muy básico.
que también les va a servir esto. Ustedes ya saben, si son trabajadores del ayuntamiento que están haciendo una presentación en Excel, lo básico de Excel ya lo saben. Ustedes van a ir ya a darles caña con las funciones avanzadas de Excel. ¿Sí? Entonces ya se van a plantear el primer paso de forma diferente. Van a decir, bueno, capaz que no haga un repaso de Excel, porque esta gente debe saber. Igual, siempre está bueno en el primer encuentro hacer una pequeña mesura, medir un poco a los estudiantes, a ver qué tanto manejan del tema que uno les va a dar. Por ejemplo, nosotros, hablemos de lo que nosotros, características de nosotros, o sea, somos personas que no estamos trabajando actualmente. ¿Y cuál sería entonces el objetivo de dar nosotros la clase? El objetivo de que ustedes se paren acá adelante y den la clase es que tengan la experiencia de dar una clase. Pero no para nosotros, sino para los estudiantes, para ellos. Para los compañeros de ustedes. Conocer, saber. Y aprender. Aprendemos por imitación. Entonces, por ejemplo, si ustedes me ven a mí todo el tiempo dando la clase, ustedes van a aprender de mí. Van a hacer los gestos que hago yo, van a hacer diapos como las hago yo, van a hacer Kahoot como hago yo. ¿Sí? Pero ese es mi método. Yo lo que quiero que ustedes hagan es su propio método. ¿Por qué? Porque yo soy así, pero ustedes capaz que son más tímidos, son de moverse menos, o son de moverse más. Ustedes van a encontrar su propio método. ¿Qué pasa? Me van a ver a mí, van a ver a Encarna, van a ver a Nuria, van a ver a Fernando, van a ver a Cristian, van a ver un montón de personas usando distintos métodos para esto mismo, para transmitir el conocimiento que ustedes tienen. Y entonces van a ir cogiendo cosas. El que ustedes pasen acá adelante es win-win por todos lados. Es win-win para mí, que no tengo que estar dando la clase. Golazo. Es para ustedes, que no me tienen que estar viendo siempre a mí. Es para ustedes cuando pasen acá, de que lo van a hacer. En vez de estar ahí sentados, haciendo así con la cabeza, van a estar acá adelante. Van a estar hablando de algo que a ustedes les interesa. Por lo tanto, les van a poner pasión a eso. Por eso les dije, elijan un tema que a ustedes les guste. Un tema que a ustedes podrían hablar horas sobre ese tema. Porque lo que yo quiero es que ustedes, cuando estén acá, transmitan esa pasión. El día que ustedes den un curso, lo van a dar de algo que ustedes manejan y conocen. ¿Sí? A menos que le pase como le conté que le pasó a Carmen. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Cuando no es un tema que a ti te apasione, bueno, intentar llevarlo para el lado de las cosas que a ti sí te apasionan, porque son de las que vas a estar más seguro, con más conocimiento, con mayor recurso, porque vas a tener mucho más recursos porque es algo que te interesa. Vas a tener, por ejemplo, si es un tema que a mí me interesa, yo voy a conocer alguna película o algún libro o algún podcast o una charla TED que hable sobre ese tema y la puedo usar como recurso didáctico. Si es un tema que yo no conozco y que me lo preparo así a las apuradas, voy a estar más limitado en todos estos aspectos. ¿Sí? Cuando no depende, pero tampoco de cómo conoces el tema o no, el hecho de que la comunicación, una vez estás allí, se convierta en no poder. Aunque conozcas el tema, yo creo que me puede pasar que con amigos puedo hablar 2 horas de algo, pero que desde aquí no puedo hablar. Entonces, ¿hay alguna, yo qué sé, algo que pueda como revisar o que pueda intentar? Sí. Por ejemplo, una de las cosas primeras que puedes hacer es intentar cambiar ese pensamiento en tu cabeza. Si tú piensas que te va a pasar, aumenta la probabilidad que te pase. ¿Sí? Se llama profecía autocumplida. Yo no sé si, creo que esto no se los he comentado porque no hemos visto comunicación humana, pero es uno de los descubrimientos de un grupo de psicólogos que trabajaron en la comunicación humana. Si yo voy con la idea de que voy a sacar a la chica en un baile, ¿verdad? A bailar. Y ya voy con la idea de que la chica me va a decir que no, que yo soy feo, que no sé bailar bien. Yo cuando llegue al lado de la chica le voy a decir... Y ella me va a decir, no. Y yo cómo me voy a volver. Voy a volver pateando piedritas diciendo, si yo sabía que me iba a decir que no, yo sabía que me iba a decir que no, yo sabía que me iba a decir que no. ¿Sí? Confirmamos un a priori. Muchas veces esto es inconsciente, uno no se da cuenta. Por ejemplo, cuando uno pierde el examen, muchas veces uno pierde un examen porque ya fue con la idea que lo iba a perder. No me gusta la materia, estudié poco, la profesora me tiene envidia, me tiene odio, me tiene inquina, lo que sea, perdés el examen. ¿Qué te hace? Te confirma tus a priori. Yo sabía que la profesora no me quería, yo sabía que no iba a salvar, yo sabía que no tenía capacidad, yo sabía. Pero solo con las cosas que dependen de uno, ¿no? Porque si a
por ejemplo, el tren. Por más que tú pienses positivo, Claro. el tren no va a pasar. Hoy el tren no va a llegar tarde, hoy el tren no va a llegar tarde, hoy el tren no va a llegar tarde, y el tren puede llegar tarde igual. Porque no depende de uno eso. Eso es como un mecanismo de autoaceptación, el tema de que se va ya con la mentalidad que voy a perder el examen y efectivamente lo perdiste, pues, porque desde un comienzo lo estabas pensando. Es como quererse uno dar la razón a sí mismo de que uno tiene Exacto. claridad en lo que uno sabe, en lo que cree saber. Exactamente. Recuerden, la función principal de la mente es darle sentido a la realidad. Todo tiene que pasar por algo. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué perdí el examen? Autocrítica, excelente. Con eso cambiamos el mundo. Lo que hacemos en la mayoría de los seres humanos es proyectar. Perdí porque el examen fue muy difícil. Perdí porque la profe me odia. ¿Ah? Porque no No, estudié. O sea, yo y aquel estudiamos lo mismo de poquito. Y aquel sacó yo no. ¿Por qué? Porque él es un alcahuete, no sé cómo se dice acá. Pelota de la profesora y siempre le lleva una manzana, entonces él salvó y yo no. Eso es lo que hacemos la mayoría de las veces los seres humanos. Proyectamos hacia el mundo exterior nuestras cosas internas para darle sentido a la realidad. ¿Ah? La realidad sigue estando ahí. Y aparte aparte de proyectar que a mí me puede salir bien desde ahí y tal, habría alguna otra, algo que poder trabajar yo desde mi casa. ¿Qué pasa? Porque cuando sucede esto, cuando una persona se pone nerviosa, no solamente es algo que sucede en la mente, es algo que sucede en el cuerpo. Porque como ya hemos visto en las primeras clases, mente y cuerpo son dos caras de la misma moneda. Entonces, la mente altera el cuerpo y el cuerpo altera la mente. ¿Qué podemos hacer para controlar la activación corporal? La activación corporal nosotros llamamos arousal o hiperarousal, o sea, activación o hiperactivación. Transpiración en las manos, se te cierra el estómago, sudoración, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, temblores, todos esos síntomas son síntomas de activación corporal. ¿Por qué? Por una idea dentro de la cabeza de la persona. Me voy a trancar, cuando me pare adelante me voy a trancar. ¿Y qué hago cuando me tranque? Se van a reír de mí, van a pensar que no sé, y ahí empieza toda una cadena de eventos en el cuerpo. Liberación de adrenalina, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, entonces el corazón late más rápido, la persona lo siente eso, siente el latido cardíaco, se pone más nerviosa, libera más adrenalina. Entonces, se entrecorta la voz. empieza, como el cuerpo Te empezó, da ataques de tos también. te puede dar ataque de tos, se te puede secar la garganta, porque hay un efecto ahí que las glándulas salivales dejan de funcionar porque el cuerpo dice, si estamos en una situación de huir o luchar, no estamos para salivar, estamos para huir o para luchar. Entonces te limpias la boca, tiro pastosa, se le pegotea toda la boca, y después se pone más nerviosa, libera más adrenalina, entonces ya el cuerpo empieza a generar mucho calor, empieza a sudar, pero para generar calor hay que temblar, hay que mover los músculos. Es toda una cascada de cosas. Es una cascada de eventos, una bola de nieve que es cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Cómo lo podemos cortar esto? Hay una técnica muy sencilla que es la doble inspiración. Inspiramos por la nariz hasta que sube el diafragma y ahí inspiramos de vuelta. Para que el diafragma suba un poco más. El diafragma es un músculo grande, es el único músculo que tiene control voluntario de todos los músculos del estómago. El resto de los músculos, yo no puedo hacer que mi páncreas libere cuando quiere insulina o glucagón, no lo puedo controlar eso voluntariamente. Lo único que puedo controlar voluntariamente es el diafragma. Porque está inervado por un nervio que se llama el nervio vago. Ese nervio vago, correctamente llamado neumocardogastroentérico, si mal no recuerdo el 10º par craneal, ese nervio inerva el diafragma y, como su nombre indica, neumo inerva los pulmones, cardio inerva el corazón, gastro inerva el estómago y entero inerva los intestinos. Todos esos nervios, todos esos órganos están inervados por el mismo nervio y el nervio sube hasta la cabeza y está muy cerca su nacimiento de la zona que controla la liberación de adrenalina, noradrenalina, en fin, todas las sustancias que se liberan cuando uno se pone ansioso. Lo que una investigación de la Universidad de Stanford lo que encontró es que la doble inspiración genera un efecto
sube el diafragma, lo sube más y un poquito que sea, 1 milímetro, aprieta el corazón. 1 milímetro, le resta de volumen. ¿Ah? Pero 1 milímetro es suficiente para que el corazón envíe una señal de estoy a full. Ya está, ya más no, o sea, no me entra más cosa acá, ya está ahí a tope. Y eso corta la cadena de adrenalina para que no siga habiendo la taquicardia. Que es la típica, respirar profundo para calmarse. Eso, respirar profundo para calmarse, es efectivo por esta razón. La más efectiva es inspirar por la nariz, inspirar de vuelta y sacar por la boca. Si lo hacen esto, por ejemplo, si lo prueban ahora, van a ver que y lo hacen de vuelta. A veces a mucha gente le pasa que le da como un hormigueo, a veces en el labio superior o a veces en los dedos, y es porque se corta esa cadena de adrenalina, entonces se corta toda esa cascada de eventos de activación. ¿Bien? Esta es una estrategia para calmarse antes de pasar al frente de la clase. La otra estrategia muy famosa es imaginar a la gente desnuda. Yo no se la recomiendo. Somos muy feos acá en la clase, ya que no da para imaginarnos desnudos. Pero bueno, Estamos feos, ¿eh? estamos feuchos en la clase, entonces mejor no nos imaginemos desnudos. Sí, yo creo que sí, estamos feuchos. Entonces, mejor no nos imaginemos desnudos. Yo también sabía el fijar la mirada a un solo punto. También. Lo que pasa es que lo que yo les recomiendo es que hagan un barrido ocular por sus estudiantes. ¿Sí? Y que busquen, por ejemplo, un ancla. Uno se va a estar durmiendo, no pasa nada. Otro va a estar atento y les va a hacer así. Entonces ustedes van haciendo un barrido ocular y saben que, por ejemplo, Fernando les hace así. Y eso es un feedback. Porque si tú ves que la gente está dormida, tu mente va a decir, lo estoy aburriendo. Pero si tú ves que la gente está haciendo así, ajá, es eso. Eso es lo que yo quiero. Quiero que una persona me haga así. Porque me está diciendo, me está mandando una señal paraverbal de que estoy atento y estoy siguiendo lo que tú me dices. Entonces, hagan un barrido por todos. Y cuando encuentren ese que les sirva de ancla, lo tienen. Siguen mirando al resto y hablan. Intenten ir de uno a otro, no quedarse fijos a uno, ni quedarse con la mirada perdida, sino intentar tener ese contacto ocular con sus estudiantes. La mayoría de las personas no tolera mucho tiempo de contacto ocular. Entonces, tampoco se queden viendo fijamente a uno. Miran a uno, miran a otro, buscan ese que está ahí atento. ¿Ah? Y con esto mantienen enganchado también al grupo. ¿Ah? Porque si no, el grupo es más fácil que se te duerma. Pero bueno, características del docente y características de uno más que nada. Volvemos al guión didáctico. El guión didáctico tiene que tener los contenidos. Hombre, ya se ha dormido. Tiene que tener los contenidos, que es el índice de lo que vamos a dar. ¿Sí? ¿Cómo armamos este índice? Este índice lo armamos cuando sea un curso del SOC con las capacidades, los criterios de evaluación. Y vamos a ver que en la ficha, recuerdan la ficha del cual había, una vez que bajábamos de la C y la CE, decía contenidos. Y lo que tienen que hacer ustedes, principalmente en el examen, y esto va para todos en el examen, es comprobar que la C, la CE y los contenidos coincidan. Que van a ver que no siempre pasa. A veces la C dice, los estudiantes tienen que conocer tal cosa. Y uno va a la C1 y dice una cosa. C2 dice otra y C3 dice otra. Bueno, dice, esas son las cosas que tienen que saber mi estudiante. Pero cuando vamos a contenidos, vemos que hay cosas diferentes a las que estaban en la C1, C2 y C3. ¿Ah? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no hay un criterio de evaluación para esa cosa que nos falta, pero hay que dárselas. Por ejemplo, y esto lo van a ver principalmente cuando tiene algo de teoría, lo que hay que dar. Va a decir, por ejemplo, los estudiantes tienen que conocer el sistema impositivo de España. ¿Bien? Y te va a decir C1 el IRPF, C2 el IVA y C3 el impuesto a las sucesiones. Pero cuando vas al contenido te dice historia de la legislación en España, de los reyes visigodos a la modernidad. Y dices, eso no está en ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vamos a encontrar ni en la C ni en la CE? Porque no hay un criterio de evaluación para eso. Pero es algo que hay que darlo. ¿Se entiende esto? A veces no vamos a encontrar un tema en la CE y lo vamos a encontrar en contenidos.
porque principalmente es muy teórico. No hay un criterio de evaluación específico para ese tema. O sea, igual lo tengo que dar porque está en contenidos, pero quizás no va a haber un criterio de evaluación visible en los estudiantes. Puedo evaluarlo después en una prueba, por ejemplo, en la prueba práctica lo puedo evaluar, porque ahí les pregunto, Ludovico I, cuando fue rey en el 740, hizo una ley de impuestos. ¿Cómo se llama esa ley de impuestos? Ese lo evalúo. Pero en la ficha del INCUAN, en la ficha del SOC, no lo vamos a encontrar. ¿Sí? No lo vamos a encontrar en una CE. Lo vamos a encontrar solamente en contenido. ¿Sí, Fernando? Pero entonces, en ese orden de ideas, lo que uno solo podría evaluar lo que aparece en los CE y así es en contenidos que debe quedar como excluido de la prueba oficial. No. El CE lo que te da es ya el criterio de evaluación, que es la cosa, la actividad que tienen que hacer tus estudiantes para demostrarte que saben tal cosa. ¿Sí? Pero en contenido tú vas a encontrar mucho del contenido teórico de la clase que después te puede servir y tú lo puedes evaluar en la prueba teórica. ¿Sí? En la CE lo que el SOC o el cual lo está dando es, tu estudiante tiene que saber X y te lo va a demostrar haciendo Y, Z, A, B, C. Pero algunas no las vas a encontrar ahí, son solamente teóricas, las tenés que evaluar. Es importante. Esto es la parte de, esto lo vamos a ver cuando hagamos evaluación, la parte del examen teórico. Nosotros nos vamos a guiar por la parte de contenidos y por la CE también. ¿Sí? Pero elegimos nosotros. Es importante preguntarle cómo era el sistema impositivo en la época de los reyes godos o en la época de los romanos. Capaz que sí. Son 20 preguntas, me falta una, bueno, le pregunto esa. Pero yo también puedo, como docente, puedo decir, bueno, esto no me parece importante evaluarlo. No lo evalúo. Si ustedes se fijaron, yo hago eso. Hay muchas cosas que están en el contenido que no se las pregunto en el examen teórico. No me parece que sean importantes. Y algunas que la van a ver, principalmente en este examen, hay algunas preguntas que son muy chorras, pero porque tenía que rellenar 20 preguntas. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene que ustedes sepan que hay un tipo de letra que es serif y otro que es sans serif? Es un detalle menor. Va a aparecer en el examen como pregunta de examen, pero es un detalle menor. Para mí eso no es importante que ustedes sepan que hay un tipo de letra que es serif y otro que es sans serif. En el examen va a aparecer, hay que hacer 20 preguntas. ¿Sí? Esta parte tendría que borrarla después. Entonces, un contenido, después las actividades, las cosas concretas que vamos a hacer. ¿Sí? Las cosas concretas que vamos a hacer con los estudiantes. Por ejemplo, ahí yo les recomiendo para el examen, más que nada, les recomiendo que sigan la C y los contenidos. Entonces, ¿no? Para la C1, tanto, clase teórica del profe con diapos en las que contará la historia de tal cosa. Clase invertida en la que el docente dividirá a la clase en 3 subgrupos. Pero eso no es lo que ya dimos. Exacto. Ya. Para este ya no hacemos eso. Sí. Otra vez vamos a hacer. Sí, pero no con... ¿Se acuerdan que en la tercera columna había que seguir ciertas formalidades que eran del SOC? Que tuviera un título, que tuviera una descripción, que tuviera el tiempo, que tuviera el número de participantes. Es lo que hicimos. Exacto. Este va a ser de ustedes. No tienen que ponerle un título. Por ejemplo, no tiene que ser conociendo la historia romana. En el del SOC tenía que tener un título, porque esa es la formalidad del SOC. Tenía que decir una breve descripción. Aquí ustedes tienen que poner una breve descripción, pero para ustedes, para mí, para que yo como profe pueda evaluar qué es lo que ustedes pensaron. ¿Sí? No para el SOC. Entonces, no hay que seguir ninguna formalidad. Ustedes me tienen que explicar a mí qué es la actividad. Por ejemplo, Lot va a hacer la clase de él acerca del kendama, que es este juguete japonés, que es como un valero, Entonces, él va a empezar de una cierta forma. Vamos a suponer que va a empezar con un video que muestra la historia del kendama. ¿Sí? Entonces, él lo que va a poner en actividad es primera actividad. Y me va a explicar en un par de líneas eso.
se proyectará un video con la historia del kendama. Y ya está. Entonces yo ya sé qué va a hacer él, para qué. ¿Sí? Y él mismo también. Cuando él se haga su propia programación para dar sus cursos, él no se va a poner ni siquiera eso. Simplemente se va a poner, voy a empezar con un video. Voy a seguir con una demostración de cómo se juega. Después les voy a dar cada uno para que prueben, un kendama para que prueben. Después les voy a enseñar los trucos fáciles y los trucos avanzados. ¿Ah? Se lo va a hacer capaz que en un esquema, en una hoja de papel con 3 rayitas. ¿Sí? Ahora lo que yo quiero, para que les quede a ustedes, para que lo practiquen y les quede, es que me escriban una pequeña descripción. Pero en realidad no tendría que hacer ninguna descripción ustedes. Ahora sí, porque es parte del ejercicio. Porque entonces yo leo y leo. El tema que van a tratar es Ecuador. Bueno, Ecuador es muy grande. ¿Qué vas a tratar? Todo Ecuador, solo la historia de Ecuador, la gastronomía de Ecuador, la cultura de Ecuador, la música de Ecuador. ¿Qué tema vas a tratar? Y Liz me va a decir, bueno, voy a tratar un poquito de todo. Quiero que tengan una noción general de Ecuador. Muy bien, venga, ¿qué vas a hacer? Y ahí Liz me va a decir, bueno, primero voy a empezar ubicándoles Ecuador en el mapa. Eso va en actividades. ¿Eh? Eso va ahí en actividades. En actividades. Entonces, la primera actividad sería, por ejemplo, esa. Primera actividad sería darles un video. Por ejemplo, un video. Video que es justamente lo que te hace es eso. Te hace un video de 2 minutos de duración que te muestra los lugares más famosos de Ecuador, las actividades de Ecuador, las fiestas tradicionales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no me va a contar todo lo que tiene el video. Me va a decir, empezaremos con un video que hace un pequeño resumen de Ecuador. ¿Bien? Segunda actividad, señalar en el mapa dónde se encuentra Ecuador. Tercera actividad, un crucigrama, pues un crucigrama también. Sería más o menos, entiendo, como que qué voy a explicar en cada diapositiva. O como en grupo. Por ejemplo, puedes usar 20 diapositivas para explicar un tema. Eso, o sea, sería más o menos qué temas voy a tratar. Exactamente, exactamente. Entonces, en este contenido me harías ese índice. ¿Qué tema vas a tratar? Y esto sería una diapo. ¿Sí? La primer diapo, vamos con la presentación ahora. La primer diapo es la de carátula. Ponen una imagen de tenis, una imagen de kendama, una imagen de Ecuador. Ponen esa imagen y el título que ustedes le pusieron a la presentación, conociendo Ecuador, el tenis y los tenistas, el balero que vino a Japón, el título que ustedes se les ocurra. ¿No? Profesor Lot Cesario, profesora Lisette Naranjo, profesor Fernando Aponte. ¿Ah? Segunda diapo, como ustedes pasan la diapo, segunda diapo el índice. ¿Ven? En la presentación de hoy, como el tema es vamos a ver estos puntos y ya vamos con ellos. Y ahí el video, en el caso de Liz, video de Ecuador. Después, capaz que usa 2 diapos más para mostrarnos algo que le gustó de Ecuador, que quiere importante. ¿Dónde está la capital? ¿Dónde está la ciudad más importante? ¿Dónde está qué cosa? Entonces, ¿puedo hacer alguna actividad con esto? Puede hacer, por ejemplo, una sopa de letras. Sopa de letras de las ciudades más importantes de Ecuador o de X características de Ecuador. Cosas que ya nos dijo de Ecuador. Entonces, cuando al final o a la mitad o donde ella lo considere, nos entrega una copia de la sopa de letras cada uno. Y bueno, busquen, el primero que encuentre se gana y nos da, por ejemplo, un premio, un imán de heladera de Ecuador. Entonces, ¿qué es eso? Esos son recursos. Son las cosas que va a usar Liz y conocer todos ustedes para las actividades. Un recurso es las diapos que ya están haciendo ustedes. Eso ya es un recurso. ¿Sí? Otro recurso puede ser, por ejemplo, traer un kendama o varios kendamas. Otro recurso puede ser, y lo que yo siempre espero en estas clases, que alguien traiga comida. Ese sería otro gran recurso. No están obligados, pero si quieren, siempre viene bien. ¿Quién habla del país? Por ejemplo. Sería lindo. Algo típico del país, para interiorizarnos, ¿verdad? Dentro de lindo detalle. Pero no están obligados, Pero esos serían los recursos, todas las cosas concretas que nosotros vamos a traer. Un libro. Ahí no iría el Kahoot, ¿no? Porque el Kahoot también sería un recurso. Claro que pero sí. eso está... Ah, bueno. Es un recurso.
no le das nada físico a ellos, pero ellos tienen que coger el móvil o el ordenador, entrar a Kahoot y jugar el juego contigo. Puede ser, por ejemplo, puedes hacer el ahorcado. ¿Sí? Puedes hacer el ahorcado aquí con ciudades de Ecuador. Y tu recurso, ¿cuál va a ser? Un pizarrón y un marcador y ya está. Puede ser. ¿Por qué estas actividades está bueno que tengan una parte lúdica? Por lo que hablamos al principio del ambiente. ¿Sí? En vez de que sea un tostón de escuchar y hacer así con la cabeza, jugamos. A los seres humanos les gusta jugar. Nos sacan eso a golpes. Pero la naturaleza nuestra es jugar. Es divertirse. A eso estamos en este planeta, ¿no? Ah, también estamos para tomar el café. ¿Bien? Y también tienen que tener las fuentes. ¿De dónde sacaron ese conocimiento? Ustedes ya saben, Liz no va a leerse un libro de historia de Ecuador porque ella nació en Ecuador. Ya se leyó libros de historia de Ecuador cuando estaba en la escuela y en el instituto y en la universidad. Ya conoce la historia de Ecuador. Pero bueno, si nosotros queremos saber más o queremos profundizar en algo, es bueno que haya una bibliografía donde podamos encontrar información. Esas son las fuentes. Bibliografía o webgrafía, las fuentes. Eso también se escribe en la presentación. En la presentación. Y por ejemplo, pueden dejar la última diapo para tener esa lista de libros o sitios web con referencias bibliográficas o webgráficas. Por ejemplo, si ¿Antes del muchas gracias final o sí, después? antes del muchas gracias. Antes del muchas gracias. Si alguno de ustedes quiere profundizar en esto, les dejo las diapos y aquí tienen la lista de dónde saqué los videos, de dónde encontré la información sobre tal cosa. Entonces, tendría que tener el guión didáctico. Yo ya le subí, si ustedes se fijan en la carpeta de ustedes, van a ver que dice Tasca 2, el guión didáctico. ¿Qué tiene que tener el guión didáctico? Ustedes tienen que tener contenidos, que es el índice de lo que van a dar, las actividades, las acciones que van a hacer, los recursos didácticos, las cosas que van a usar. Recuerden, si precisan impresiones, me las mandan y yo se las imprimo. Si quieren hacer alguna actividad como tipo manualidades, hay aquí recursos y podemos utilizarlo. Hablen conmigo la parte de los recursos y después la fuente, ¿sí? Es el meu guío didáctico. Exacto, el meu guión didáctico. Bien, entonces, la lista de los elementos básicos del documento sería ese: el índice, las actividades y la bibliografía o webgrafía. Las actividades serían... Esto es lo que tenemos que llenar, ¿no? Sí, eso es lo que tienen que llenar ustedes. Capacidades, las sé en un documento del software. Los criterios de evaluación, las sé en el criterio de evaluación. Y los contenidos, o sea, haciendo una suma de esas tres cosas, yo para hacer las actividades con ustedes, lo que hago es ver qué tienen que saber ustedes, cómo me lo demuestran y qué contenidos teóricos hay para dar. Y ahí saco las actividades que implican la metodología, qué método voy a usar, si es positivo, si es demostrativo, ¿sí? Los recursos y la temporalización, más o menos cuánto me puede llevar que hagan esto. ¿Sí? Esto sería como un resumen en un gráfico del guión didáctico. Perdón, ¿en dónde está ese material? En la carpeta de cada uno de ustedes, ¿Y tenemos algún ejemplo que nos hayas dado? también. ¿En dónde está? Porque en la compartida mía no está eso. Sí, en el ejemplo no. ¿Materiales estará? En la carpeta que tienen compartida de materiales, Guión didáctico. Ejemplo, ya. dentro del guión didáctico, tiene un ejemplo de uno que hice yo el año pasado sobre un curso de yoga, que lo hice ahí medio a las apuradas, pero bueno. Tú nos das los C1, C1... Exacto, en el examen lo que les va a salir es esto: elabora el guión didáctico una acción formativa que se indica a continuación. Y les va a tocar una C1 y 4 o 5 CE y una tabla de contenidos. Esto es lo que les va a tocar a ustedes en el examen. De vuelta, ustedes tienen que estar listos, tienen que estar pillos, tienen que estar atentos a ver si entre lo que dice acá y lo que dice acá se cubren todos los mismos temas. Si ven que no, o sea, no sé qué
pegados a la C y a la CE. No se lo voy a decir más. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo de respuesta? Te harían algo así, bueno, los contenidos va a ser esto. Pim, 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 pim. ¿Qué metodología voy a usar? ¿Qué actividades voy a hacer? Bueno, dinámica de caldeamiento al inicio de la clase. Método expositivo con soporte en PowerPoint. Método demostrativo para enseñar las posturas. Después, se dividirá el grupo en tantos subgrupos, los cuales el guión de cómo llevar la clase de yoga con estos principios. Después, individual, una clase de yoga, pero con aquellos otros principios. Y después, otra vez, una PowerPoint, prevención de riesgos laborales, Y después, los recursos didácticos que voy a usar. En este caso, en una clase de yoga, así que voy a empezar cosas para hacer yoga. Un espacio grande, en fin, esterillas y todo lo que se precise, un proyector, un ordenador, un altavoces, una presentación en PowerPoint y videos en YouTube. Y la bibliografía. Y aquí no hay un índice. ¿Dónde? Y aquí el índice. Sería aquí el contenido. Este sería el índice. ¿Das clases de yoga? Yo doy clases todo. Estoy preparado para todo en la vida. Y aquí tienen de vuelta este que les mostré recién. ¿Sí? Eso conforma las actividades. ¿Sí? Las actividades es qué método voy a usar, qué recursos voy a usar y más o menos cuánto tiempo voy a usar. En este caso, recuerden, tienen entre 20 y 40 minutos. Entonces, si se pasan, no pasa nada. Pero intente manejarse dentro de ese plazo. Bien, y acá tiene un poquito de lata, porque el guión importante. Bien, entonces, esto es para ustedes, para el examen y para la tarea de este módulo. Y también para que se vayan preparando la clase que van a dar. La tarea es esta ficha que nos dejaste en blanco que hay que hacer. Exacto. Entonces, vamos con la ficha. La tarea 2 de este módulo. ¿Cuál es la tarea 1 de este módulo? La ficha bibliográfica. Ah, Ya está hecha. Esta es la tasca 2. Entonces, lo que tienen es tema. Y acá ustedes me ponen. A partir de acá me ponen. Esto me pasó. El año pasado puse 2 temas de los que puedas hablar una hora o varias horas de corrido. Y una compañera me puso la vida de ella y la familia de ella. Es que ahí puede hablar de todo. Claro. Es su verdad. Yo lo pensé. Peor le tocó a la compañera que le tocó ser tutorizada, porque tuvo que hablar de la vida de la familia de ella. O de la, no, a la compañera le tocó la vida de ella y a ella le tocó hablar de su propia familia. Entonces acá los contenidos. Entonces, nacimiento. No sé. Estudios, trabajo, Día de fallecimiento, escuela. pareja, familia, ya está, ¿no? Al final. Escuela. Por ahí. La facultad de psicología. El momento más grande de mi vida. Matrimonio. ¿Eh? Matrimonio. Igual no sé. No, esto que era para arriba, tiene que ser alegre esto, ¿no? Matrimonio. Hijos. El viaje. Viaje a Cataluña, así que. Actividad, y acá, ¿qué cosas vamos a hacer? Bueno, entonces, primero video con foto del nacimiento de Martincito. ¿Qué recursos didácticos? Acá, presentación en PowerPoint, biografía. No tengo ningún sitio web para increíble. Bueno, Conversaciones con la esposa. Con los padres para el nacimiento. Álbum de fotos. álbum de fotos de Martincito. No, ya. Este no lo toquen. Este no, este queda acá. Ustedes tienen, Nuria, tú tienes uno en tu carpeta que dice Nuria. Sí, esto lo he visto. ¿Dónde está tu carpeta que dice Nuria acá? ¿Esto que has enseñado? Este mismo. ¿Ah? Sí. Edita este. Lo veo. Ah, este lo tengo que El de quitar. dentro de la carpeta. Dentro de ¿verdad? tu carpeta. No me edites este. Ay, no entiendo. Vale. Entras a tu carpeta y ahí está una ficha. Ese es el que hay que verificar. Tengo 2 fichas iguales. Y el que pone... Creo que me puse en materiales. No. Ahí va. Andate en la otra, a la que dice Copy of Task 2. Ahí. Bien, entonces, nada, eso es todo por el guión didáctico. Vale, y te lo relleno de lo